Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast del Diario de Yos. Antes de continuar, les invito a que se suscriban a mi canal. Por favor, aquí van a estar apareciendo los links y a mis redes sociales. El día de hoy les traigo a una invitada que nos viene a hablar acerca de la salud. Yo sé que en Año Nuevo todos teníamos una uva pidiendo por nuestra salud, pero realmente, ¿qué tanto estamos dispuestos a cuidar nuestra salud? Así que el día de hoy nos acompaña la nutrióloga clínica Fátima Buenfil. Fátima, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Así que espero que disfruten mucho el podcast del día de hoy. Fátima, qué gusto tenerte aquí conmigo, estoy muy emocionada. Tengo muchas cosas en la cabeza que me gustaría preguntarte, pero primero que nada me gustaría que te presentes con la gente, que digas a qué te dedicas, qué haces y todas estas cuestiones. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jos, y gracias a tu público que nos acompaña en este momento. Yo soy Fátima Buenfil, soy nutrióloga clínica, tengo una maestría en nutrición clínica por la NAWAC, Mayab, y soy educadora en diabetes. Además, me desempeño como nutrióloga clínica en el Hospital Star Médica, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, y trabajo en investigación privada y pública. En la privada estoy bajo el mando del doctor Raúl Bastarrachea en un estudio multicéntrico llamado GEM Family Study, y en el Hospital Regional de Alta Especialidad colaboro como vocal en el Comité de Investigación. Qué padre, me encanta tener gente tan profesional aquí conmigo trabajando. Gracias. En este momento. La intención del podcast del día de hoy es que podamos informar a la gente respecto a estos temas tabús de la nutrición y sobre todo, al menos desde nuestra trinchera, apoyar a esa gente que está pues no tan informada respecto a ciertos temas. Así que me gustaría mucho comenzar a preguntarte acerca de el metabolismo de las personas. De aquí nos vamos a desarrollar mucho. ¿Qué es el metabolismo en sí? Porque creo que aquí podemos descartar ciertas cuestiones y la gente puede comenzar a entender muchísimas más cosas que se desenvuelven con base a esto. En principio, la definición de metabolismo viene siendo todos los procesos que son físicos y químicos que sufre o tiene una célula para la obtención de energía y para su utilización. Y esto va desde el simple respirar, la digestión, la contracción muscular, todo eso es parte del metabolismo como tal. El metabolismo pues es muy diferente entre cada uno de los individuos. Ese 0.01% que genéticamente nos hace diferentes, pues también tiene un impacto en nuestro metabolismo, en nuestro microbioma, por ejemplo. Nuestro intestino no es igual en cuanto a todo lo que respecta a las bacterias que lo colonizan. Entonces, todo eso va a ir cambiando la forma en la que nuestro organismo va a ir obteniendo y utilizando esos sustratos, como los carbohidratos, las grasas, o en el caso de las proteínas, por ejemplo, hablando a grandes rasgos para que tu público nos entienda. Y aquí surge, yo creo que de las preguntas más básicas que todo mundo se hace, ¿no? Del por qué yo no puedo quedar como esa supermodelo fit, ya sabes, ¿por qué no puedo lograr ser eso que ella es físicamente hablando? Muy básico. Aquí tocas un tema muy importante porque la composición corporal va a variar entre cada individuo. Tenemos en cuenta el índice de masa corporal como un parámetro de observación, porque como tú bien dices, podemos ver a gente mucho más delgada y otra más corpulenta. Nosotros clasificamos el índice de masa corporal, un índice normal es de 18 a 24.9 y estamos hablando de una persona que se ve, pues normalmente se vería esbelta, ¿no? Cuando esto ya es menos de ese 18, ya hablamos de una desnutrición y vemos a alguien ya en una delgadez extrema. Y el caso opuesto de la mala nutrición es la obesidad, donde ya pasamos del 29.9 del índice de masa corporal y entonces ya tenemos pues ese exceso de tejido adiposo.
Y ese exceso de tejido adiposo va a ser el que nos cause ciertos problemas. Va a ser el gatillo que dispare la resistencia a la insulina. Más bien aquí podríamos decir que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Realmente aquí primero es la resistencia a la insulina, porque la insulina es una hormona que se secreta en el páncreas y pierde este efecto antilipolítico, y entonces esa grasa se va acumulando en la parte visceral, y esta persona que además no tiene una balanza adecuada entre la energía que consume y la que va a gastar en forma de actividad física o de sus actividades diarias, no se llega a compensar y solamente se reserva. Y entonces es cuando empezamos a tener este cúmulo de grasa o de tejido adiposo en nuestro cuerpo, y que va a detonar enfermedades a lo largo de nuestra vida. Y aquí es cuando entramos en esta cuestión también, ¿no? Del que el hecho de que estés delgado no quiere decir que estés sano, y el hecho de que estés gordo tampoco quiere decir que estés insano. Así es. Nosotros tenemos pues ciertos... ¿cómo podríamos decir? Algunos íconos de la moda o estas figuras públicas que son muy delgadas, las modelos o estas figuras públicas, como comenté hace un momento, que son muy delgadas, pero que no necesariamente eso significa o sea sinónimo de salud. Acordémonos que el extremo entre uno y otro, que es la mala nutrición, tanto una desnutrición como una obesidad o un exceso de tejido adiposo, puede tener alteraciones en nuestro sistema inmune y podemos tener problemas ya metabólicos. Y ahorita vamos a hablar un poco de esas enfermedades metabólicas. No necesariamente, como tú bien decías, si soy delgado, quiere decir que sea saludable. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo del tiempo que, por ejemplo, cuando nosotros nos sacamos sangre y hacemos estudios, vemos que las personas tienen colesterol elevado, resistencia a la insulina o ya prediabetes, o tienen el hígado graso porque tienen las enzimas elevadas hepáticas, y tú ves a la persona delgadita. Entonces dices, wow, ¿cómo puede ser? Si tú no me hacías estudios, yo nunca iba a saber que yo ya estaba en un grado de inflamación de este tipo en el cual me pudiese detonar alguna otra enfermedad ya de base, y que sea pues ya no hay marcha atrás una vez que tienes esta enfermedad diagnosticada. Y hay gente que es obesa o corpulenta, que la ves comiendo a lo mejor la rosca, el tamal, algo, ¿no? Que decimos, wow, ¿por qué come más si de salud no se ve tan bien? Y si le sacamos sangre, vemos que sus estudios están, pues, bien. A lo mejor su colesterol ligeramente elevado, pero tiene buena presión, se siente bien, no tiene ningún otro síntoma. Y pues vemos estas dos caras en la nutrición, ¿no? Vemos al gordito saludable, digámoslo así, y al flaquito enfermo, ¿no? Y pues hay que saber clasificar muy bien a este tipo de individuos o pacientes. Yo les llamo pacientes, así que si oyen decir pacientes, porque es mi clínica, entonces para mí ya son pacientes. Sí. Pero en la calle son individuos que todavía no saben que tienen alguna enfermedad ya en su sistema, en su metabolismo, que ya se expresó, porque además me duele la cabeza. Ay, pero me duele la cabeza porque no tomé agua hoy, porque me dio el sol, porque no dormí. Como que justificamos todo esto, ¿no? Y lo normalizamos. Cuando a lo mejor llevamos ya 3 meses o 1 año con este síntoma, y nuestro cuerpo ya nos estaba avisando, por ejemplo, de una hipercolesterolemia, por ejemplo, que es cuando tu colesterol está muy elevado, enseguida sientes dolor de cabeza. Y es que es lo más sorprendente del cuerpo humano, o sea, que el cuerpo humano te avisa. Te avisa, y está en nosotros hacerle caso o no como a esas señales, ¿no? Sí. Había también escuchado esto, que tienen que ver también nuestros genes en esto del metabolismo. O sea, porque entiendo que nosotros ya venimos predeterminados con base en nuestros genes a ciertas enfermedades, a ciertas cuestiones así, pero no todos desarrollan esas enfermedades, o sí lo pueden desarrollar. O sea, quiero que la gente como que entienda esta cuestión de qué es lo que pasa y qué papel juegan en este caso nuestros genes para nuestras enfermedades que pueden desarrollarse. Ok.
Esta pregunta es un poco profunda porque abarca muchísimas cosas. Te voy a tratar de responder lo más simple posible y tú me dices si hay por ahí algo que queda al aire. Digamos que tú tienes la información genética 50% de tu mamá y 50% de tu papá. Cuando esa información genética se transfiere, no necesariamente vas a presentar todas las enfermedades que tu mamá o tu papá tuvieron. Es como una lotería. Digamos que la genética es al azar. Sin embargo, hay un 30% de la genética que no se modifica. Lo que vamos a modificar es la epigenética, que es lo que se puede modificar porque es el ambiente lo que lo modifica, que es en este caso, si dormimos, cuánto dormimos, si comemos bien, si tenemos un estilo de vida saludable, si consumimos alcohol o no consumimos, si fumamos, si estamos expuestos a la contaminación, etcétera, ¿no? O sea, cosas que parecen pequeñitas, como los rayos UV, por ejemplo, pero que van a afectar esta parte de la epigenética, ¿no? Esta parte del RNA que todos los días puede ir cambiando. El ADN ya te lo pasaron. Ahora, son 4 generaciones atrás las que puedes llegar a tener, la que puede llegar a tener, perdón, esa carga de expresión génica de alguna enfermedad. Ahí puede ser que tu abuelito, tu bisabuelo, tu mamá, tu papá, o sea, alguien de esas 4 generaciones te haya pasado una enfermedad tal vez como la diabetes, como el hipotiroidismo, artritis, etcétera, ¿no? Estas enfermedades que se pueden transmitir de un individuo a otro individuo de forma genética. Sin embargo, no quiere decir que todo eso te vaya a dar, como comento, es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que son muchos factores los que intervienen para que una persona tal vez pueda desarrollar, no sé, cáncer. Si tu mami tuvo cáncer de mama, probablemente hay que estar en constante revisión porque tú posiblemente puedas desarrollar cáncer en algún rango de tu edad. Ahora actualmente cada vez vemos más gente joven enferma, por ejemplo, dándote este ejemplo del cáncer, a gente joven enferma de cáncer. Pero si analizamos cuáles son sus estilos de vida, pues bueno, son chicos que toman desde muy jóvenes, fuman desde muy jóvenes, tienen una vida gracias a las plataformas, a los celulares, con un ciclo circadiano completamente invertido, que se la pasan toda la madrugada jugando videojuegos o viendo el celular. Entonces todo eso va afectando y a lo mejor en vez de que presentes esta enfermedad a los 90 años como le pasó a tu abuelita, tal vez a ti se te va a presentar a los 30. Esa es una muy buena, no sé si es teoría, cómo decirlo, pero me llama Una mucho la analogía. atención, esto del por qué, o sea, se considera que actualmente los de estas generaciones son más propensos a enfermedades que las personas ya adultas. Date cuenta, o sea, ahí te va a dar un quemón, ¿cuántos pasos hiciste hoy? Antes podíamos ir a comprar las tortillas al molino en una bicicleta, porque era el medio de transporte y era lo que se acostumbraba. Ahora con toda la globalización, la tecnología y todo esto que ha evolucionado y ha cambiado nuestro estilo de vida, tenemos a Rappi que nos lo trae, o sea, nos hemos vuelto más sedentarios. Como en la prehistoria, antes teníamos que caminar grandes distancias para poder cazar un solo animal para alimentarnos y entonces tus genes eran ahorrativos, ahorraban energía, que es la dichosa teoría del ahorro de energía. Y pues si comíamos después de una semana, pues bien, y si no, al menos teníamos entonces ese gen ahorrador que nos proporcionaba poco a poco esos sustratos y no nos moríamos de hambre. Pero pues el tiempo cambió y nuestros genes no cambiaron, o aparentemente los científicos están, todavía hay una gran controversia con ese dichoso gen ahorrador, ¿no? Porque unos dicen que sí y otros dicen que no, pero al final de cuentas vemos que nos hemos vuelto más sedentarios y todo ha cambiado menos nuestro metabolismo. Perdón. ¿Podrías explicarnos, antes de seguir, qué es el gen ahorrador? O sea, porque ahí sí no sé qué es. El gen ahorrador viene de una teoría en el cual, como te mencionaba primitivamente, ahora sí que en este caso, este gen nos ayudaba a que si había grandes
temporadas de no tener un insumo, un alimento, tú pudieses sobrevivir. Es decir, digamos que tu cuerpo se prepara metabólicamente para ahorrar energía y entrar en una basal. Okay. Es decir, que ahorra, como cuando prendes un automóvil, lo mantienes no en la tercera velocidad o la cuarta o la que traiga, sino lo mantienes como neutro o en la primera para que solo consuma la energía necesaria. ¿No? Entonces este gen ahorrador hacía más o menos esa función. Nosotros, por ejemplo, tenemos una reserva de grasa o de tejido graso que nos protege en circunstancias de estrés. Por ejemplo, cuando estás enfermo, lo primero que vas a bajar es tu masa muscular, es tu reserva de masa muscular. La grasa no se va a ir. Como decía mi profesor, se puede acabar el mundo, pero la grasa en tu cuerpo, la persona que tiene obesidad, pues va a sobrevivir porque tiene mayor cantidad de grasa y mayor tejido adiposo que lo va a proteger. Y la persona flaquita, pues como no tiene tanta reserva grasa, pues no le va a durar esa energía, pues ¿cuántos? Una semana y ya. Entonces, esa reserva energética que tenemos es de sobrevivencia. De hecho, las mujeres tenemos mayor índice de esta reserva en el tejido adiposo, sobre todo visceral, porque necesitamos amamantar, porque de nosotros depende la vida de otra persona, ¿no? La sobrevida. Entonces, nuestras hormonas fisiológicamente están diseñadas para guardar grasa. De hecho, si tú comparas un hombre y una mujer haciendo dieta, o lo que llamamos un régimen, más bien porque dieta es todo lo que comemos en 24 horas. No es necesariamente que comas solo lechuga. Tenemos muy mal ese concepto. Un régimen es un plan de alimentación que a lo mejor en tu caso o en el de otra persona puede ser, pues para una persona con obesidad, con diabetes, con insuficiencia renal, depende. Pero en el caso de una persona que tiene un déficit de calorías, es decir, que va a comer menos para poder bajar de peso, pues esta persona prácticamente va a perder primero masa muscular y de último la grasa. Si no hace ejercicio, esa grasa ahí se queda. Si hablábamos, por ejemplo, de esto de los genes y todo esto, hay algo también que se llama el síndrome metabólico. ¿Eso exactamente en qué se basa y qué tiene que ver también con los genes? El síndrome metabólico es un conjunto de síntomas y signos que surge con el Dr. Raven en 1988 y en 1999 cambia a lo que ahora se le conoce como el síndrome metabólico. Si lo vemos desde este punto de vista, es una constelación de síntomas y signos. ¿Cuáles? Bueno, hay varios. De hecho, también hay dos situaciones que llaman mucho la atención, porque cuando se determinan estos indicadores o estos parámetros para poder diagnosticar el síndrome metabólico, solo bastaba con que tuvieses de 2 a 3 o todos los síntomas de este síndrome. ¿Y cuáles son? Bueno, van desde el tener resistencia a la insulina, que es cuando tu glucosa está por arriba de 100 miligramos por decilitro. Cada vez la asociación y las asociaciones que están enfocadas en la salud, la ADA, etcétera, van acortando esta cifra. Entonces, si tienes más de 100 miligramos por decilitros de glucosa elevada en sangre, ya tienes resistencia a la insulina, que son picos donde se va a ir elevando tu glucosa porque tu insulina o la hormona que secreta tu páncreas no está funcionando adecuadamente. También vemos en las personas, por ejemplo, la cintura, la circunferencia de cintura que va a aumentar, que es la grasa visceral que las va a rodear. Esta grasa visceral o esta radio o circunferencia de cintura, cuando en los hombres es mayor a 94 centímetros y en las mujeres más de 88 centímetros, ya nos habla de un foco rojo, ¿no? Ya es una alerta. Okay. Cuando tenemos el colesterol bueno, por ejemplo, por debajo de los 40 miligramos por decilitro en este caso en los hombres y en las mujeres por arriba de 50 miligramos, pues también estamos teniendo ahí un foco rojo. En el caso de la presión arterial, cuando es por arriba de 130-85, ya tenemos hipertensión y ahí ya es un foco rojo. Entonces, de ahí estos signos y síntomas que se van, que voy mencionando, si tienes ya 1 o 2, prácticamente ya tienes
el riesgo de tener o exactamente, ¿no? ya estás desarrollando el síndrome metabólico que va a conllevar a otras enfermedades mucho más graves. ¿Cómo podemos nosotros detectar si estamos pasando por algún tipo de o estamos propensos a tener esta clase de síndrome metabólico? Ok, como tú bien mencionaste durante la charla, el cuerpo te va a avisar. Si tú ves que el cinturón ya lo vas recorriendo un agujerito más hacia adelante, es decir, que va aumentando el radio de tu cintura o la circunferencia, ya nos está hablando de que hay un aviso, ¿no? Otra cosa, la resistencia a la insulina va presentando una hiperpigmentación en la piel que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans es cuando la piel se va como bien te dije, hiperpigmentando, como oscureciendo, y entonces ves en la nuca de los niños o de los adultos como negrito acá atrás, negrito en la parte de la articulación, de los nudillos, vas viendo como si estuviese sucio, ¿sabes? Pero inclusive la mamá te dice, yo ya lo bañé, le tallo y no se quita. No, señora, no se va a quitar porque esto se llama resistencia a la insulina y requiere ya un abordaje nutricio-farmacológico. Otra cosa, la hipertensión también nos avisa. Cuando ya tenemos más de 130, 85 miligramos de mercurio, nos da dolor de cabeza, sentimos como un zumbido en el oído y eso ya nos está alertando de que tenemos la presión arterial por arriba de lo normal, que es 120, 80 miligramos. O sea, esto, perdón, hay que aclarar que a partir de aquí ya deberían de estar tomando nota, porque yo creo que lo notamos, pero no le hacemos caso a esta clase de síntomas. Lo normalizamos, esa es la palabra. Ajá. Y, o sea, realmente estamos poniendo de alguna manera en riesgo nuestra vida. Sí. Pero entonces, si tienes la presión alta, por lo general entonces te duele la cabeza, si sientes zumbidos en los oídos. Exactamente. Uh-huh. O inclusive si ya tu glucosa es muy elevada, empiezas a tener ya síntomas como lo es la poliuria, que es ir varias veces al baño, hacer pipí, sientes mucho sueño, o sea, hay cambios en tu organismo que te van a estar avisando de que la situación en tu organismo no está bien, uh-huh. Nada más que uno lo normaliza y le tiene miedo también al doctor, porque seamos sinceros, ¿a quién le gusta ir al doctor a recibir malas noticias muchas veces? Totalmente. Pero siempre les comento a mis pacientes, en la detección oportuna, el que prevengas o el que controles es diferente a tratar una enfermedad que muchas veces ya tiene consecuencias graves. La consecuencia más grave del síndrome metabólico son las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, que dependiendo de la gravedad en la que estés y el impacto que tienen en tu persona, pues te puede llegar a dejar incapacitado muchas veces o ni siquiera salir adelante de una crisis. O sea, un infarto fulminante puede acabar con tu vida. Y pues esos son los factores de riesgo convencionales, es lo que tú puedes ver. Uh-huh. Pero a veces hay factores de riesgo no convencionales, como ¿cuáles? Que es la persona que hace ejercicio, uh-huh. Que pues no toma, pues como que es medio saludable, no está flaco, pero tampoco está gordito, y es buena onda, ¿no? Decimos, ay, se murió, pero era buena onda. Uh-huh. Ay, pues qué mala suerte, porque a lo mejor él tenía ya un problema de síndrome metabólico y nadie se había dado cuenta. A lo mejor su colesterol malo estaba muy elevado y nadie se había dado cuenta. ¿Cuánto es malo? Pues bueno, cuando está por arriba de 100 miligramos por decilitro. Y son cosas ocultas que si no analizamos bien el metabolismo cómo está, clínicamente podemos ir por la vida con 800. Bueno, tengo una pacientita que tiene 2000 de colesterol, por ejemplo, y anda por la vida caminando, comiéndose un pay de limón por ahí. Y no está bien, porque eso tiene consecuencias, una pancreatitis, un hígado graso, etcétera, y a veces hay buena suerte. Hay un dicho que yo siempre digo, o sea, Dios quiere a todos, pero tiene sus favoritos, ¿no? A veces decimos, esta persona que tiene la posibilidad a lo mejor de cambiar ahora mismo uh-huh. su estilo de vida, uh-huh. No lo hace y aquel que quiso no pudo. Entonces, todo va a depender de nuestra genética en este caso.
o sea, sí es importante hacerse estudios y todo eso, pero por ejemplo, me imagino que si vienes de una familia en la que sabes que tu mamá, tu papá, o Claro, sea, toda tiene la riesgo. tienen estas enfermedades, pues lo lógico, vemos ahora mismo, la genética juega un papel importantísimo en Así todo esto. es. Entonces, tomar en cuenta todo esto y no, y luego, ¿sabes qué pasa? Que me he topado con la gente que dice, de algo me voy a morir. Sí, ¿Ya sabes? esa frase igual es muy famosa, de algo me he de morir. Ajá. Si Lo me va a dar, me malo, va a dar. lo malo es, y te lo digo, Ujú. siendo nutrióloga clínica y trabajando en el hospital o en el área hospitalaria, cuando tú ves al paciente en el peor escenario, creo que no hay santo al cual no le recen. O sea, se tratan de aferrar a la vida porque es algo que ya lo ven escabullirse, ¿no? Y como te digo, muchas veces hay suerte y otras veces no las hay, ni teniendo el mejor médico, la mejor nutrióloga o estando en el mejor hospital. Muchas veces ya está tan desgastado ese metabolismo que ya no logra salir adelante porque hay un choque, o sea, ya los órganos están muy cansados, por así decirlo. Entonces no hay segundas oportunidades. Y los que las tienen, pues sí tienen que hacer un trabajo de conciencia, de modificar sus hábitos de alimentación, su estilo de vida, porque si no, volvemos a repetir la historia. Entre 5 y 10 años se vuelve a repetir un evento. Y eso son estadísticas. Una persona que tiene síndrome metabólico tiene 2 veces más riesgo de tener diabetes y desarrollar en 5 o 10 años su primer evento cerebrovascular. Entonces, estadísticamente está, y con las estadísticas no hay forma de escapar. Es un número que va a ocurrir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo comienzo a hacer, o sea, llevar una vida saludable, una alimentación sana? Y yo en un futuro, yo quiero que, o sea, yo tengo hijos y, o sea, lo que me refiero es que hay posibilidades de que yo pueda de alguna manera ayudar a mis descendientes a no seguir como con este patrón de genética de enfermedades. Sí. Ahora la nutrición está en una época o en un momento en el cual ya se comprende o se está estudiando la nutrición desde los procesos biológicos. Entonces, esa recomendación que nos hacían los doctores de tomar ácido fólico antes del embarazo, antes de los primeros 3 meses, ya toma más forma y comprendemos más esa función, ¿no? ¿Qué hace el ácido fólico? Bueno, ayuda al cierre del tubo neural y a corregir todas las anomalías que pudiesen haber, ¿no? En este caso, a nivel genético. Antes, pues solamente era una recomendación y dábamos recomendaciones de haz ejercicio y come frutas y verduras, pero actualmente la nutrición está en la traducción de la nutrición, desde cómo nosotros comprendemos que al ingerir y llevarse a cabo la digestión, nuestro intestino ya está censando todos los nutrientes, ya está determinando la cantidad, el tipo de alimento que requieres, cada cuánto lo requieres, y si te hace falta grasa, carbohidratos o proteínas o qué te hace falta. Y claro que se puede corregir. Digo, una zanahoria no te va a curar del cáncer, pero por ejemplo, para que tengas una idea, si tienes cáncer de pulmón y te dan vitaminas orales en pastilla, en específico la vitamina A, te va a acelerar ese crecimiento celular. Pero si te doy la zanahoria que tiene el betacaroteno o que tiene la vitamina A en su forma natural, los alfa, los vas a consumir y te va a ayudar a prevenir y a frenar esta oxidación, porque aquí todo se oxida, o sea, todo es acerca de la oxidación celular y lo que queremos es evitar esa oxidación, esa inflamación a nivel celular. Entonces, sí podemos disminuir ese grado de oxidación y de inflamación a nivel celular con la alimentación, sí se puede. Para eso está la glutamina, están los omegas 3, etcétera. Todos los antioxidantes fuertes como el licopeno que tiene el jitomate, etcétera. Pero también hay que poner de nuestra parte. En cuanto a la ingesta de alimentos saludables, como en la actividad física. Es simple, hemos visto estudios de ratoncitos donde el ratoncito mamá está con obesidad y no hace ejercicio. Tiene sus crías, sus ratoncitos, y los ratoncitos son obesos.
pero también compararon a un ratoncito con obesidad, que lo pusieron en su ruedita a dar vueltas, y cuando da luz la ratoncita, pues tiene bebitos ratones normales. Entonces eso nos abrió un panorama mucho más amplio de cómo funciona el metabolismo. Tú no necesariamente vas a dar o vas a tener hijos con estas enfermedades si tú previenes y controlas, que no te controle la enfermedad, que tú controles la enfermedad o tus riesgos de enfermedad. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas. Yo tengo riesgo de diabetes, tengo resistencia a la insulina, me embarazo, no me cuido y puedo tener diabetes gestacional. Si yo no me cuido durante el embarazo, me quedo ya no con la diabetes gestacional, con una diabetes para siempre. Y en el caso de mi hijo, tiene macrosomía y va a tener ya la predisposición genética de tener diabetes. Pero si yo hago dieta y ejercicio durante el embarazo, dentro de las indicaciones que me dé el médico, yo puedo evitar que mi hijo tenga esa carga genética o metabólica, por así decirlo. Por lo general, la gente piensa que el hacer dieta es algo muy estricto. O sea, quiero hacer referencia a esto porque hablamos mucho de dietas, ¿no? Pero en sí las dietas son aburridas, son estrictas, solamente es comer vegetales. ¿Qué ocurre con la dieta? Con la dieta. En definición, la dieta es todo lo que consumimos en 24 horas. Entonces, cuando tú vas a consulta, la obligación de tu nutriólogo, del profesional de la salud es individualizar la dieta de cada persona de acuerdo a su enfermedad, a su estado clínico, a sus gustos, preferencias y sobre todo nivel socioeconómico. Todos esos factores van a intervenir para que tú puedas diseñar un plan de alimentación, el cual, si es un niño, tiene que ser algo que sea llamativo, que sea algo que le guste, que le llame pues la atención, en este caso organolépticamente, pero que tenga y cubra todos los nutrientes que necesita para la etapa de la vida en la que está él, ¿no? O en la que se presenta. Entonces, no debería de ser aburrida tu dieta. Digo, yo tengo dietas muy divertidas donde me piden el chocolate, el helado, por ahí. Voy a quemar ahí a un pacientito, unos españolitos que tengo, que me pidió, porfa, estaba súper feliz porque tenía helado de chocolate. Entonces, mientras sigamos las recomendaciones, las cantidades, sobre todo las porciones, no va a haber problema. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicamento y tu medicamento tu alimento. Entonces, son cantidades, porciones. Si nosotros comemos lo necesario, no debe de haber ningún problema. Y yo quería aclarar ese punto por lo mismo de que ya hablamos así de todas las enfermedades. Y yo creo que la gente debe estar traumada ahorita, ¿no? Pero, o sea, hace referencia a que tener una dieta sana, divertida, al final de cuentas, y rica, les puede salvar la vida, ¿no? Así es. Más que nada, cuando hablamos de dieta, lo que queremos es encontrar un patrón de alimentación que puedas seguir, no por moda, porque hay muchas dietas de moda, como la dieta keto, la dieta paleo, la dieta no sé qué, o sea, hay todos los días una dieta nueva, pero realmente, ¿cuál se ajusta a tu metabolismo, a tu condición clínica, ¿no? ¿Cómo están tus valores bioquímicos? ¿Cómo está tu situación clínica o tu enfermedad? Para que entonces tu dieta tenga la opción de ofrecerte pues un menú saludable, pero también que te guste. Claro. No porque tengas insuficiencia renal no vas a comer rico, o sea, al contrario, estos pacientes pueden tener un menú que pareciera que no tiene ninguna enfermedad y te lo agradecen, porque entonces ya no es una dieta que la hacen con disgusto, como con pues cierto grado de lo tengo que hacer porque no me queda de otra, sino que al contrario, lo ven como ya un nuevo estilo de vida, un nuevo hábito en el cual a lo mejor al principio pues sí hay que sacar al organismo de esa crisis, de esa inflamación o ese periodo donde está en peligro, pero ya después su dieta va a irse modificando y va a poder tener como ciertos premios o alimentos que a lo mejor no podrían ser diario, porque no podrías comer diario una torta de lechón, pero a lo mejor un fin de semana sí te lo permita tu estado clínico y no hay ninguna
recaída o no hay ningún problema o riesgo que se presente. Y otra cosa que quiero hacer mención, me imagino, ¿no? No todas las dietas son para bajar de peso. No, 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 no. Aquí en el gran abanico de opciones que tenemos para realizar una dieta o clasificar las dietas van desde la consistencia, que puede ser desde líquida, papillas, purés, hasta un sólido, ya una hamburguesa, por ejemplo. Pero también hay dietas que se clasifican isocalóricas, hiperproteicas, dependiendo del enfoque que tú necesites en ese momento. Si yo necesito que un paciente consuma fibra porque tiene estreñimiento, tiene problemas digestivos, pues vamos a darle una dieta enfocada a subir la fibra en la alimentación. Buscar, por ejemplo, frutas que tengan más fibra, el kiwi, la papaya, etcétera, para ayudar al sistema digestivo a que evacúe. Pero, ¿qué tal el caso contrario? Alguien que tenga un problema de diarreas o evacuaciones continuas, vamos a buscar el efecto contrario. Entonces, la dieta o el plan de alimentación tiene que ser enfocado en el proceso agudo del paciente. Una dieta, un plan alimenticio que haces ahorita, no lo puedo utilizar 10 años después porque seguramente ya algo cambió en mi metabolismo o en mi clínica, o a lo mejor la enfermedad que yo tenía ya progresó o ya se frenó y se curó, no lo sabemos. Tenemos que diagnosticar al paciente o en este caso al sujeto en agudo, es decir, en el momento en el que entra al consultorio. Eso es muy, muy importante porque fíjate que yo, aquí por la anécdota, ¿verdad? Yo una vez llegué a ir con la nutrióloga y yo dije, ay, no lo hice, o sea, la verdad es que no lo hice. Y dije, ahorita lo voy a hacer, pero estamos hablando de que ya pasó, no sé, varios meses, ¿no? Entonces, muy buen dato que no por el hecho de que ya hayas ido al nutriólogo, que fue el año pasado, Claro. Quiere decir que te va a funcionar ahorita. No, porque seguramente él o ella tomó los datos de ese momento, antropométricos, clínicos, bioquímicos de ese momento. Y si algo se habrá modificado, nos cambia todo, porque está calculado o debería estar calculado en base a esos factores que es el ABC de la nutrición. Ok, eso es muy interesante y también ahí como dato, por favor, no agarren dietas que ven en internet y que te pasó la mamá, la abuelita, sí, la tía, esos de que nada más comes lechuga y ya está, porque no te va a dar, me imagino, los nutrientes realmente que tú necesitas. Muchas veces es contraproducente. Países con más desarrollo en esta cuestión legislativa como Estados Unidos y Europa, Canadá, aún teniendo las leyes que tienen, todavía están como luchando en contra de esto porque pues es todo un mercado negro, ¿no? Es de boca en boca, es algo piramidal, entonces no hay forma de controlarlo. Pero México, con la promesa de que vas a obtener un centavo más y que afecta directamente a la economía de los bolsillos de las familias, pues mucha gente hace lo que sea por tener ese sustento, ¿no? Y a veces el desconocimiento o el lavado, el coco wash de que ese producto es mágico, este producto te va a salvar del cáncer o te va a ayudar al antienvejecimiento o esto, pues lo compran la idea y la venden y están replica y replica esta información con estudios falsos, con estudios mal hechos que no están bien estructurados y la gente se lo cree. Sobre todo Facebook, como dice mi profesor, Facebook es del diablo, porque no hay alguien que nos pueda decir qué es verdad y qué es no, nadie lo regula. Y vemos especialistas de todos son todólogos. Sí, hoy en día sí, todos saben de todo. Yo sí les digo a la gente, tengan cuidado en qué manos ponen su salud. Ahora sí que piensen y duden de todo. Yo a mí, mientras más pregunte mi paciente, mejor. Esto es como la escuela, el que más preguntes porque más... Sí, más quieres estar informado. Quieres estar informado. Porque necesitamos romper con todas esas ideas que son incorrectas. Algo que le puedas decir a la gente ahorita que nos está viendo, alguna recomendación, a alguna, no sé, algo como para incitarlos y dejar como este miedo acerca de los nutriólogos
y todas esas cuestiones acerca de las dietas y todo esto? Claro, lo primero que nada es siempre acercarte a un nutriólogo certificado, un nutriólogo que tenga la acreditación de sus universidades, de donde hizo sus especialidades. Es muy importante ahí checar su trayectoria, qué línea de la investigación o de nutrición lleva, porque muchas veces, pues a lo mejor es un nutriólogo que solo ve embarazos o ve, por ejemplo, pacientes geriatra y tú le llevas a un niño, pues a lo mejor no es su área de expertise, entonces trata de buscar lo que realmente requieres, ¿no? Y no seas todólogo. Tú debes como profesional del área de la salud saber tus límites y no tiene nada malo decir no lo sé. No lo sé, déjame checar y te digo en la siguiente consulta. Pero no dar información que es falsa o que es mentira o que no tiene fundamentos o no está basado en algo científico, más que nada, porque eso yo creo que es lo principal, ¿no? Y a los pacientes o personas que nos están oyendo y viendo el día de hoy, creo que dimos varios focos de alerta. Sí. Si tú tuviste 1, 2 si algo te o 3, resonó. exactamente, chécate, no te quedes con esa duda de será y pues puede ser o no sé. Ve, chécate, hazte tus estudios de sangre, acércate a un profesional del área de la salud. Si estás con la inquietud de hacer alguna dieta y no sabes qué onda, llámame. Mis números, pues yo creo que pueden aparecer aquí. Sí, van a aparecer en algún lado. En algún lado. De aquí. De aquí, pero con confianza puedes hablarme, escribirme y puedo resolver tus dudas. Para mí, la verdad, la docencia y todo este ambiente de enseñanza me encanta, entonces puedo ayudarles a resolver algunas dudas. Y si te puedo ayudar como nutrióloga, encantada. ¿Alguna red social en la que te podamos contactar o buscar? Sí, claro. En este momento debe aparecer todos los datos de mis redes sociales para que puedan seguirme y sobre todo, si tienen alguna duda, escribirme, hablarme o contactarme. Yo estaría dispuesta y muy a gusto de poderles ayudar. Muchas gracias, Fátima, por darme de verdad la oportunidad de colaborar en este podcast. Confío en el que, siempre he dicho, los podcasts que yo hago, sé que le van a llegar a las personas indicadas y a las personas que lo necesitan. Así que, por favor, de verdad, como dijo Fátima, si algo les resonó de este podcast, no duden en irse a checar. Recuerden que su salud realmente importa muchísimo. No solamente hablamos del aspecto físico, sino de una cuestión ya más de salud. Y yo creo que, como dicen, o sea, la vida, ¿cómo la recuperas? Sí, eso. A veces es tan delgada la línea entre la salud y la enfermedad que podemos prevenir tanto y tenemos tantas herramientas ya a nuestra disposición que no las utilizamos o no sabemos utilizarlas. O a lo mejor entre tantas no sabemos cuál sería la adecuada. Pero creo que tu canal es un lugar pues muy, muy fresco para la gente joven que nos está escuchando el día de hoy, pero que también le va a llegar a las abuelitas, a los papás que están oyéndonos, o si alguien joven nos vio, le va a comentar al tío, oye tío, chécate esto. Entonces es muy importante el decir de boca en boca, pero información sobre todo basada en evidencia. En evidencia. Así es. Que es lo más importante. Así que espero que hayan disfrutado mucho el podcast del día de hoy. Les agradezco mucho el que hayan estado aquí. Por favor, compartan este video con la gente que ustedes crean necesaria y con todo el mundo. Con todo el mundo. Claro. A alguien le va a llegar, a alguien le va a resonar. Por favor, pónganme en la cajita de comentarios si les gustaría que hagamos otra colaboración con Fátima. Y si tienen alguna duda o algo así, pues también podríamos ahí checar si les podemos resolver alguna duda. De todos modos, no olviden seguirla en sus redes sociales, ahí buscarla. Y pues muchas gracias, Fátima, nuevamente por estar nada, aquí. Encantada. También lo malo, todo nos ayuda a crecer. Sí. Espero de verdad que les haya gustado y que tengan de nuevo la oportunidad de venir contigo. Yo encantada. Muchas gracias por estar aquí, que tengan un muy bonito día y nos estaremos viendo para la próxima.